Nombre: Pedro González Santos. Nacido el 12 de marzo de 1956 en San Miguel de Allende, en el interior del estado de Guanajuato. Criado en el barrio de San Judas Tadeo, se involucró con las drogas y el crimen desde muy joven. A los 19 años fue arrestado intentando asaltar una farmacia del centro. Cumplió 2 años en el penal de Celaya. En la cárcel se convirtió al cristianismo y salió siendo otro hombre completamente diferente. Fundó una iglesia evangélica en el barrio de Vista Hermosa. Comenzó a predicar la palabra de Dios. Trabajó como albañil para sostenerse y crió solo a su hija Isabel. Pero en septiembre de 1990, Isabel desapareció en el camino de la escuela. Horas después fue encontrada detrás del campo de fútbol de la comunidad. Su cuerpo había sido arrojado entre la maleza, con signos evidentes de abuso y sin ninguna respuesta por parte de las autoridades. La policía municipal dijo que investigaría el caso. 2 de los sospechosos eran menores de edad. El tercero era una persona muy conocida e influyente en la ciudad. El caso fue silenciado sistemáticamente. Pedro enterró a su hija y junto con ella enterró también al pastor que había sido. En la madrugada siguiente apareció el primer cuerpo, después aparecieron 20 más, todos con la misma marca en el cuerpo: el alma que pecare, esa morirá. Antes de continuar con el video, deja un comentario diciendo de dónde eres y qué hora es por allá. Y no olvides darle clic al botón de me gusta. El ventilador giraba lentamente en el techo de la iglesia. Era un domingo sofocante, el cielo gris cargado de polvo, y la ciudad parecía suspendida en el tiempo como si el mundo se hubiera detenido. Sentado en la banca de adelante, Pedro González contemplaba el altar vacío con la mirada perdida. La silla donde Isabel siempre se sentaba con su Biblia en el regazo, los ojos atentos y su sonrisa contenida. Ahora solo había silencio y vacío. En su mano sostenía un celular antiguo, con la pantalla quebrada y lleno de marcas del uso, como todo en aquella ciudad olvidada. Releía una y otra vez el mensaje que había llegado hacía exactamente 7 días a las 4:13 de la tarde. Papá, tengo mucho miedo. Hay un carro que me está siguiendo desde el colegio. Después de eso, nada más. El cuerpo de Isabel fue encontrado el lunes por la mañana, detrás del campo de fútbol de Vista Hermosa. El lugar donde ella pasaba su infancia corriendo descalza ahora era pura maleza alta, tierra compactada y cinta amarilla de la policía mal pegada en los troncos de los árboles. Pedro no lloró cuando reconoció la ropa, ni cuando el delegado municipal le dijo que no había señales claras de crimen, incluso con el rostro de ella cubierto por hojas secas, las marcas evidentes en sus brazos y su ropa interior arrojada a 2 metros de distancia. El pastor solamente respiró profundamente, miró hacia el cielo nublado y repitió en voz baja las palabras del profeta Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. San Miguel de Allende no era una ciudad que apareciera en los titulares nacionales. Era un punto perdido en el mapa, un lugar de campos de agave, gallinas sueltas en los patios y camiones lecheros pasando a las 5 de la mañana. Pero detrás de las fachadas coloniales limpias de la plaza central había suciedad escurriendo por los callejones oscuros. Todo mundo lo sabía perfectamente. Nadie decía absolutamente nada. El barrio de Vista Hermosa era una mezcla caótica de cerro y lotificación improvisada. Tenía una iglesia pequeña, varios bares, un campo de tierra para jugar fútbol y puntos de venta de droga funcionando disfrazados de tienditas de abarrotes. Y 3 nombres resonaban constantemente por las calles polvorientas: Marco, Diego y el teniente Almeda, 2 adolescentes con historial pesado de delincuencia y un policía con un historial mucho peor. El martes Pedro hizo lo que siempre hacía rutinariamente. Abrió la iglesia a las 6 de la mañana. Barrió las hojas secas que el viento había traído. Encendió el viejo equipo de sonido con alabanzas en volumen bajo. La gente vino más por compasión que por fe genuina. Y él predicó mirando directamente a los ojos de cada uno de los presentes. Dios no falla nunca, pero a veces actúa a través de las manos de quienes cargan heridas profundas. Quien hirió a mi hija también hirió la palabra de Dios. Y eso tiene un precio que se debe pagar. Nadie se atrevió a decir amén. Solo bajaron sus cabezas en silencio absoluto. Aquella madrugada el cielo estaba demasiado oscuro. No había estrellas ni luz de los postes. Vista Hermosa parecía estar conteniendo la respiración colectivamente. A las 3:12 de la madrugada un perro comenzó a ladrar desesperadamente. Inmediatamente después se escuchó un grito ahogado que despertó a media docena de vecinos, pero ninguno salió a ver qué sucedía.
A las 4:17 la patrulla de la policía municipal pasó lentamente, pero ni siquiera se detuvo. A las 5 de la mañana doña Marlene, que vendía tamales en la esquina, salió de su casa y vio el primer cuerpo. Era Marco, 17 años de edad, con historial de robo, denuncia por intento de abuso y ficha protegida porque todavía era menor de edad. Estaba de rodillas con las manos amarradas hacia atrás, un agujero en el pecho y en la frente escrito con carbón vegetal. Una frase del libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 4. En la radio local de la ciudad, la noticia salió como crimen con características de ejecución. En el grupo de WhatsApp de la iglesia reinaba el silencio total. En el grupo familiar solo había signos de interrogación. Pero en las calles los susurros comenzaron a multiplicarse. Fue el pastor. Solo puede haber sido él. Él lo advirtió en el culto del domingo. Dicen que tiene un arma en su casa desde que estuvo preso. Pedro no desmintió nada. Tampoco confirmó nada. Solamente dijo a quien tuvo el valor de preguntarle directamente. Cuando la ley duerme profundamente, Dios despierta. El sábado siguiente hubo otro culto, más lleno que lo normal. Había gente con miedo palpable, gente curiosa y gente que había perdido hijas, sobrinos, hermanas, y veía en Pedro algo que nadie más les ofrecía, una respuesta concreta. Él leyó el libro de Ezequiel en voz alta con voz firme y ojos secos. El alma que pecare, esa morirá sin excepción. No importa la edad que tenga, no importa el rango o posición. La sangre del inocente clama justicia desde la tierra. Y entonces miró directamente hacia la puerta de entrada. Quien entró fue Diego, 15 años, con una sudadera ancha, ojos muy abiertos y risa burlona. Se sentó en la última banca mascando chicle ruidosamente. Pedro cerró la Biblia y respiró profundamente antes de hablar. El juicio no tarda en llegar. Ya viene en camino. El domingo a las 4 de la madrugada. Otro grito desgarrador, otro perro ladrando, otro silencio sepulcral. Diego apareció tirado a 2 metros de la entrada del campo de fútbol. La misma posición, el mismo versículo y un detalle adicional escalofriante. Una fotografía de Isabel en su mano completamente rasgada. Ahora ya no era solo un susurro, era una certeza absoluta. El pastor estaba haciendo lo que la policía nunca hizo. Estaba limpiando la ciudad. Una parte de la población comenzó a encender veladoras por él, otra parte comenzó a temblar de miedo, porque cuando la justicia se vuelve personal, deja de tener límites racionales. El lunes por la mañana, Pedro entró solo a la comandancia de policía, sin miedo aparente. Miró directamente al teniente Almeda y le dijo con voz pausada: «La verdad siempre aparece tarde o temprano, y usted ya lo sabe perfectamente». El teniente sonrió con sarcasmo evidente. «Mejor quédese en su lugar, pastor, o va a terminar predicando desde adentro de una celda». Pedro solamente respondió con calma: «No toda celda es una prisión. A veces es un altar donde Dios se manifiesta». Y salió sin mirar hacia atrás ni una sola vez. Pedro no nació siendo pastor, ni siquiera cerca de serlo. Si alguien hubiera retrocedido en el tiempo y preguntado quién era el joven Pedro González, le habrían señalado al muchacho flaco con la gorra volteada y mirada desafiante que vivía vendiendo cigarros sueltos en la puerta de la carnicería del mercado. Era de esos que aprenden temprano que el mundo no regala absolutamente nada. Creció en el barrio de San Judas Tadeo, ahí mismo en San Miguel de Allende. Su madre, doña Cecilia, lavaba ropa ajena para sobrevivir. Su padre, nadie sabía quién era exactamente. Unos decían que era un trailero de paso, otros afirmaban que era un sargento del ejército que desapareció cuando ella quedó embarazada. Pedro nunca se preocupó por averiguarlo, porque desde los 11 años ya andaba corriendo con la pandilla de los mayores, haciendo mandados, entregando paquetes sospechosos, llevando recados de un lado a otro. Era uno de esos de quienes todos decían inevitablemente: «Este va a terminar muy mal». Y casi terminó mal, efectivamente. La primera vez que vio un cuerpo tirado en el suelo fue a los 13 años, un ajuste de cuentas en la esquina del bar de Don Antonio. Recuerda haber visto la sangre escurriendo lentamente hacia la alcantarilla y el olor caliente de pólvora mezclado con tequila barato. Aquello no lo asustó para nada, le dio rabia, porque el muerto le debía 100 pesos de un trabajo que nunca le pagó. A los 16 años ya estaba hundido en el vicio.
Comenzó con thinner, después piedra, y pronto estaba vendiendo las cosas de su casa para mantener su adicción. Su madre lloraba todos los días sin consuelo. Él desaparecía por semanas enteras, durmiendo en casas abandonadas, en barracas destruidas, donde hubiera techo y silencio. En esa época ya cargaba un revólver viejo sin balas, solo para intimidar, pero un día alguien se dio cuenta de que estaba descargado y le dieron 3 golpes en las costillas que le dejaron marcas permanentes. La caída definitiva llegó a los 19 años. Intentó asaltar una farmacia con un cómplice. Se toparon con el dueño armado. Pedro recibió tal golpiza que ni siquiera sintió cuando llegó la patrulla. Pasó 2 largos años en la cárcel de Celaya. 2 años que moldearon completamente lo que sería después. Fue ahí dentro donde encontró al primer hombre que llamaría hermano verdadero, un tal Jason, recluso antiguo, tranquilo, que leía la Biblia en voz baja por las noches. Pedro se burlaba al principio, lo llamaba el pastor del infierno, pero Jason no replicaba nunca, solo decía con paciencia infinita: el diablo ríe ahora, pero la cuenta llega, hermano, la cuenta siempre llega. La cuenta de Pedro llegó una madrugada helada de enero. Un novato de la celda intentó quitarle la vida por un paquete de cigarros. Pedro reaccionó instintivamente, lo empujó y el otro cayó golpeándose la cabeza contra la esquina de la litera. Estuvo entre la vida y la muerte durante 2 días interminables. Cuando volvió en sí tenía la Biblia de Jason en su regazo con una página doblada. Ezequiel capítulo 18. Fue ahí donde la semilla germinó profundamente. Pedro dejó todo de golpe. Dejó de maldecir, dejó de consumir drogas, dejó de pelear. Comenzó a limpiar la celda obsesivamente, a leer en voz alta, a orar con fervor. Unos decían que era por miedo, otros que se había vuelto loco. Pero Pedro creía firmemente que había sido salvado por una razón divina. Salió de la cárcel con 22 años y una certeza absoluta. Iba a comenzar de nuevo completamente. Y comenzó de nuevo efectivamente. Fue a trabajar de ayudante de albañil. Después como albañil completo. Después vendió agua purificada en las calles. Después consiguió un terreno prestado en Vista Hermosa y levantó con la ayuda de 3 fieles las primeras paredes de la iglesia. La llamó Misión Redención. Y todo mundo decía que era verdaderamente una misión imposible, porque nadie creía en su transformación. Ahí crió a Isabel, hija de una relación que no duró mucho tiempo. La madre de la niña se fue a Ciudad de México y nunca más dio noticias. Pedro la cuidaba como quien cuida una joya invaluable. No la dejaba salir de noche bajo ninguna circunstancia, no la dejaba andar con cualquier persona. La llevaba y la recogía de la escuela aunque estuviera exhausto. Escuchaban alabanzas en la radio juntos. Hacían devocionales antes del desayuno y dormía con la puerta bien cerrada con llave. No por miedo a caer nuevamente, sino por miedo a que el mundo exterior entrara. Isabel era pura luz en su vida. Tenía una forma dulce de ser. Hablaba en voz baja. Dibujaba cruces en su cuaderno escolar. Decía que quería ser maestra, abrir una escuela en el barrio para ayudar a los niños. Pedro veía en ella todo lo que él no tuvo y todo lo que podía perder en cualquier momento, y lo perdió trágicamente. Cuando ella desapareció, un anciano que limpiaba el campo de fútbol dijo que la vio conversando con 2 muchachos en el portón de la escuela. Dijo que uno de ellos, Diego, ya había sido visto rondando la iglesia con mirada torcida y que el otro, Marco, vendía droga enfrente del bar de José. Pedro escuchó todo en silencio absoluto. Después fue directamente a la comandancia de policía. Pero cuando mencionó los nombres, el comandante solo se rascó la nuca incómodo y dijo evasivamente: «Es complicado, pastor. Uno es menor de edad. El otro está protegido por gente muy importante. Vamos a ver qué se puede hacer eventualmente». Ahí Pedro sintió que la justicia del hombre tiene horario de oficina, y en aquella ciudad vivía permanentemente descompuesta. Volvió a casa. Entró al cuarto de Isabel. Vio el cuaderno con los versículos subrayados con marcador amarillo. Sintió el aroma de su perfume todavía impregnado en la almohada, y entonces se arrodilló por última vez como pastor. Después de eso, solo quedó el silencio ensordecedor. No le contó a nadie lo que iba a hacer. Simplemente actuó metódicamente. Comenzó a vigilar, a escuchar conversaciones, a caminar por las madrugadas, a anotar placas de autos, rostros sospechosos, rutas habituales. La disciplina del exdelincuente volvió como si nunca se hubiera ido. Solo que ahora con un propósito sagrado. Quien vio a Pedro en aquellos días dice que parecía un fantasma ambulante. No sonreía jamás. No comía con los demás. No hablaba trivialidades.
pero la mirada era la misma que tenía en la época de su adicción. Solo que esta vez, en lugar de hambre de droga, era hambre insaciable de justicia. Y fue esa hambre la que lo llevó a tomar la decisión definitiva. No iba a esperar más tiempo. La palabra decía que Dios perdona, pero también juzga implacablemente. Y él, Pedro González, iba a ser el instrumento divino. El primer objetivo fue Marco, después Diego. Nadie vio nada, nadie escuchó nada, solo encontraron los cuerpos y la firma característica. Versículo en la frente escrito con carbón. Era solo el comienzo de algo mayor. Y aun sabiendo que el camino no tenía retorno posible, él siguió adelante, porque dentro de él la paz que Isabel llevaba todavía habitaba. Y ahora esa paz pedía venganza sagrada. No fue solo el barrio de Vista Hermosa el que sintió el impacto devastador. La muerte de Marco y Diego resonó como trueno en día despejado. Al principio intentaron minimizarlo. La radio local dio una nota fría diciendo que 2 jóvenes fueron encontrados sin vida, posiblemente por involucramiento con narcóticos. La policía municipal soltó un boletín estándar pidiendo colaboración de la comunidad, pero nadie colaboró en absoluto. Nadie quería ser el próximo nombre en un papel sin futuro alguno. La ciudad, pequeña y llena de ojos vigilantes, sabía todo perfectamente. Sabía que los muchachos no eran santos, pero también sabía que hasta entonces andaban riendo, jugando fútbol en el campo, vendiendo lo que vendían con la protección de alguien poderoso. Cuando cayeron con mensaje claro. La frase en la frente no era solo Biblia, era advertencia contundente. Quien hizo esto está limpio de alma pero sucio de manos. Era lo que se escuchaba en las cantinas, en los paraderos de taxis, en los bordes del mercado, siempre con el tono de quien habla con miedo de ser escuchado demasiado. La iglesia de Pedro se llenó en las semanas siguientes. Gente que nunca había pisado ahí ahora. Entraba con la cabeza baja, mirando hacia los lados nerviosamente. Algunos solo querían escuchar, otros querían saber si era verdad. Si el pastor había realmente virado justiciero. Pero Pedro no decía nada explícito, solo predicaba. Lectura seca, sin emoción aparente, sin perdón. La vara de la justicia es pesada pero necesaria. El justo no teme el juicio divino. El injusto huye de la luz reveladora. Cada frase se convertía en martillo y cada fiel en cómplice silencioso. En el barrio comenzaron los repliegues estratégicos. El bar de José comenzó a cerrar más temprano. El punto de venta disfrazado en la tiendita desapareció del mapa completamente. Los adolescentes que antes jugaban fútbol en el campo comenzaron a jugar más cerca de la escuela, como si el suelo del crimen se hubiera vuelto sagrado o maldito. Pero no todo mundo se quedó callado. En el cabildo municipal comenzaron las presiones. Un regidor ligado a la Iglesia Católica tradicional dijo en una sesión pública: «Hay justicieros creándose en medio de la fe. Esto es extremadamente peligroso». Otro rebatió inmediatamente: «Más peligroso es dejar la ciudad en manos de delincuentes armados y policía vendida». El nombre de Pedro no fue mencionado directamente, pero todo mundo entendió perfectamente. La comandancia presionada hizo lo mínimo indispensable. Llamaron a Pedro para conversar. Fue un interrogatorio disfrazado de entrevista informal. 3 hombres, grabadora encendida y muchas preguntas que danzaban alrededor de lo obvio. ¿Tiene usted alguna información sobre las muertes recientes? Solo lo que Dios me muestra en oración. Conocía a los 2 jóvenes. Los he visto de lejos. Nunca me miraron a los ojos directamente. ¿Porta usted arma, pastor? La mía es la palabra de Dios. Pero si la pregunta es otra, mejor sea directo conmigo. Silencio incómodo. El comandante, un sujeto de barba rala y camisa manchada de sudor, intentó intimidarlo. Solo tenga cuidado con lo que dice, pastor. Quien habla demasiado a veces calla temprano. Pedro se levantó despacio, lo miró fijamente y dijo: «Quien calla ya gritó demasiado por dentro». Y salió a la calle. Alguien ya había filtrado la información. Un joven gritó desde el otro lado de la acera: «Estamos contigo, pastor». Pedro no respondió, solo siguió caminando, pero por dentro sabía perfectamente. Ahora no había marcha atrás posible. Aquella noche tocaron a la puerta de la iglesia. Era una mujer de unos 40 años, piel cansada, vestido simple y ojos rojos de quien ya lloró todo lo que tenía para llorar. «Pastor, ¿puedo hablar con usted?» Pedro la dejó entrar. Se sentaron en una de las bancas del medio. «Mi hijo está perdido completamente. Se involucró con ellos. Debe dinero a gente que usted debe conocer. Yo intenté sacarlo, pero ya no sé qué más hacer.
Solo quisiera que alguien hiciera algo definitivo. Pedro la miró con calma infinita. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Ella dudó antes de responder. Lucas. Pedro bajó los ojos, anotó el nombre en un papel y después dijo pausadamente: Dios escucha siempre, pero a veces actúa a través del dolor necesario. Ella entendió perfectamente, se levantó, agradeció y salió sin mirar hacia atrás. Aquella semana Lucas desapareció misteriosamente. No apareció muerto, pero tampoco fue visto nunca más en el barrio. Algunos dicen que huyó hacia Querétaro, otros que se escondió en Celaya. Hay quien jura que se convirtió al cristianismo y fue a vivir con parientes en el interior de Chiapas, pero nadie confirmó nada concreto, y Pedro nunca dijo una sola palabra al respecto. Vista Hermosa comenzó a respirar diferente. El miedo ya no era de los criminales, era de lo que vendría después, porque todo mundo ahí sabía de alguien que había hecho algo malo. Y cuando el juicio comienza a caminar por las calles, nadie se siente completamente a salvo. La ciudad callaba colectivamente, pero los ojos hablaban elocuentemente. Gente que antes fingía no ver los asaltos, ahora cruzaba la calle para evitar miradas incómodas. Mujeres que antes tenían miedo de denunciar a los hijos de otros, ahora susurraban nombres en el oído del pastor. Hombres que crecieron en las sombras comenzaron a visitar cultos como quien pide perdón sin confesar abiertamente. Y Pedro, en medio de todo esto, mantenía el mismo semblante impasible, fe firme, silencio constante y un objetivo que solo él entendía completamente. Una noche, durante el arreglo de la iglesia, un joven llamado Samuel, nuevo converso, ayudaba a limpiar las bancas. Era de esos que se acercaron después de las muertes, con mirada mezclada de admiración y desesperación existencial. «Pastor, ¿puedo preguntarle algo importante?» Pedro limpiaba el piso con un trapo húmedo. Se detuvo por un segundo antes de responder. «Habla sin miedo. ¿Usted cree realmente que Dios perdona todo?» Pedro quedó en silencio prolongado. Miró hacia el vitral quebrado que dejaba entrar la luz de la calle en rayos torcidos. Dios perdona, pero Dios también pesa en su balanza. Él pesa la intención, la mentira y la cobardía. Samuel asintió comprendiendo, no preguntó nada más, pero desde entonces comenzó a quedarse hasta más tarde, siempre observando a Pedro con respeto y temor reverencial. La semana siguiente una patrulla se estacionó frente a la iglesia. No descendió nadie. Quedó ahí con el motor encendido, luces bajas, 10 minutos exactos. Después se fue sin explicación. Pedro vio todo desde la ventana, no reaccionó visiblemente. Solo volvió a leer el versículo que estaba abierto en su Biblia. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los rectos verán su rostro. Salmo 11, versículo 7. Él sabía que estaban intentando cercarlo psicológicamente, pero también sabía con certeza. Quien teme al justo esconde algo malo en su conciencia. El silencio de la ciudad era solo el comienzo del grito que vendría después inevitablemente. La ciudad ya sabía que el culto del domingo no era solo culto religioso. Se había convertido en código, en mensaje cifrado. Gente que antes dormía hasta tarde los domingos, ahora despertaba temprano, se vestía apresuradamente y seguía en silencio hasta la pequeña iglesia de Vista Hermosa, donde la palabra era predicada como cuchillo, recta, fría, sin desviación alguna. Pedro subía al púlpito sin papeles, sin Biblia abierta, sin anotaciones preparadas. Miraba directamente a los ojos de la multitud, como si estuviera leyendo alma por alma, y cada frase que pronunciaba parecía pesar una tonelada en el pecho de quien la escuchaba. La justicia del hombre falla constantemente. La de Dios nunca falla. Pero cuando el hombre se calla ante el mal, se vuelve cómplice automáticamente. Quien protege al perverso será contado entre los impíos sin excepción. Nadie decía amén. No era necesario. Bastaba el silencio sepulcral. Era como si cada palabra suya se infiltrara en las paredes de la iglesia y escurriera por los callejones de la ciudad. Aquel domingo la iglesia estaba repleta. Había ancianos, jóvenes, amas de casa, ex narcotraficantes arrepentidos y hasta algunos policías uniformados recargados en la puerta. Uno de ellos, el oficial Leonardo, era de la ronda nocturna. Vino sin pedir permiso, sin anunciarse. Se sentó en el fondo con los brazos cruzados, solo escuchando atentamente. Pedro lo notó inmediatamente. Hay gente que piensa que el uniforme protege, pero olvida que la justicia no ve uniformes, ve el corazón.
y hay corazones podridos debajo de ropa limpia y planchada. Sus miradas se cruzaron intensamente. El oficial no pestañeó, pero tampoco dijo nada. Después del culto, Pedro no volvió a casa directamente. Fue al cementerio municipal como siempre. Llevaba invariablemente una rosa blanca, la depositaba en la tierra seca de la tumba de Isabel y quedaba en silencio por algunos minutos. Esta vez se quedó casi una hora completa. Quien lo vio desde lejos dijo que hablaba solo. Otros dijeron que lloró amargamente, pero nadie se acercó, nadie se habría atrevido. Por la noche Pedro salió a pie, calmado, sin prisa aparente, con la Biblia bajo el brazo y un cuaderno viejo en el bolsillo. Caminó hasta la calle donde vivía un tal Chicano, uno de los brazos de confianza del teniente Almeda. Nunca fue acusado formalmente de nada, pero todo mundo sabía perfectamente. Él era el cobrador de las deudas pendientes, el mensaje vivo de que la ley ahí tenía dueño establecido. Pedro pasó por su casa lentamente. Observó el portón entreabierto, la televisión encendida a volumen alto y un auto estacionado en la banqueta con las luces traseras quebradas. El mismo auto que Isabel describió en el mensaje. No era coincidencia en absoluto. Volvió a la iglesia, cerró las puertas con llave, subió al altar y comenzó a escribir en el cuaderno meticulosamente. Una lista de nombres, de rostros, de fechas específicas. Era el inventario de la impunidad, pero para él era el libro de la sentencia divina. El lunes, Chicano no fue visto en ninguna parte. Su madre, una señora con pañuelo en la cabeza, fue a la comandancia por la tarde, nerviosa, diciendo que su hijo no había vuelto desde la noche anterior. El policía hizo cara de desinterés total, llenó una ficha rutinaria y le dijo mecánicamente: «Espere más 48 horas, por favor». El martes, el cuerpo apareció inevitablemente. El mismo patrón exacto. Rodillas en el suelo, disparo único y certero. Versículo escrito con carbón. Pero esta vez había una diferencia escalofriante. La fotografía de Isabel, intacta, fue dejada al lado del cuerpo, como si fuera una firma personal o un homenaje póstumo. Esta vez la ciudad no cayó, explotó completamente. Periódicos de ciudades vecinas comenzaron a publicar sobre el justiciero de San Miguel. Algunos lo llamaban psicópata peligroso, otros ángel vengador necesario. El Internet, aunque incipiente, ya tenía foros comentando sobre el caso extraordinario. Un sargento retirado de Guadalajara llegó a decir en una entrevista radial: «Lo que este hombre está haciendo es lo que mucha gente del uniforme quisiera tener el valor de hacer. Pero el valor tiene precio alto». La presión aumentó exponencialmente. El comandante fue hasta la casa de Pedro, acompañado de 2 policías municipales. No tocaron la puerta educadamente, gritaron desde afuera: «Pastor, tenemos preguntas importantes». Pedro salió tranquilo con la Biblia en la mano. «Si es para escuchar, escucho atentamente. Si es para acusar, traigan pruebas contundentes». No las tenían, evidentemente. Pedro los llevó hasta la cocina, les sirvió café negro. El comandante, visiblemente incómodo, intentó mantener el control de la situación. ¿Entiende usted que hay gente diciendo que podría estar involucrado en estos casos? Pedro lo miró directamente a los ojos sin pestañear. La gente dice muchas cosas constantemente, pero nadie prueba nada concreto, porque quien habla demasiado generalmente tiene miedo del silencio revelador. El comandante quedó sin respuesta coherente. Al salir, uno de los policías le susurró al colega nerviosamente: «Este hombre no es normal para nada». Y tal vez no lo fuera efectivamente, porque aquella misma noche Pedro predicó sobre Jonás, el profeta que intentó huir de su misión, pero fue tragado por el mar hasta obedecer completamente. Dios llama y cuando el llamado es ignorado deliberadamente, Él permite el caos necesario. A veces, para que la ciudad despierte, alguien necesita entrar en el vientre del monstruo y salir de ahí transformado radicalmente. No mencionó nombres específicos, pero quien estaba escuchando sabía que la ciudad era Nínive y el monstruo era él mismo. Las luces comenzaron a apagarse temprano en San Miguel de Allende. Gente cerrando puertas antes de las 8 de la noche, bares cerrando sin aviso previo, niños sin jugar en las calles. No era miedo del pastor exactamente, era miedo de la verdad que podía salir a la luz si él continuaba, porque cuando Pedro hablaba, mucha gente temblaba involuntariamente. Y no era por fe precisamente, era por pasado oscuro. Y el pasado, cuando regresa, cobra con intereses acumulados. El silencio que flotaba sobre San Miguel de Allende ya no era de luto. Era de espera tensa, un silencio sofocado que escurría por las paredes de las casas.
por las bancas de las cantinas, por las rendijas de las ventanas cerradas. Desde que el cuerpo de Chicano apareció en el campo, arrodillado y con el mismo versículo en la frente, la ciudad sabía perfectamente. Alguien estaba limpiando las calles y ese alguien usaba la fe como munición letal. Pedro ya no era solo pastor evangélico. Era nombre que no se pronunciaba en voz alta. Era sombra que rondaba la conciencia de quien debía algo. Y era esperanza para quien estaba cansado de ver la injusticia caminando libre, con la cabeza erguida impunemente. Pero lo que comenzó como susurro se convirtió en reacción violenta. Primero, un mensaje anónimo dejado en la banca de la iglesia. Quien juzga demasiado termina siendo juzgado. Después una piedra atravesó la ventana de la sacristía en plena madrugada. Y finalmente un auto oscuro estacionado por más de 2 horas en la esquina. Motor apagado, luces apagadas completamente. Pedro notaba todo meticulosamente, pero no hablaba, solo anotaba sistemáticamente. El mismo cuaderno donde registraba nombres, fechas y lugares. Ahora recibía observaciones detalladas, placas de autos sospechosos, horarios extraños, rostros que aparecían más de una vez. Samuel, el joven converso que ayudaba a limpiar la iglesia, percibió que el pastor andaba diferente, más callado que lo normal, más atento a todo. «Te están vigilando, pastor», dijo una tarde preocupado. Pedro ni siquiera levantó los ojos de su Biblia. «Yo también los estoy vigilando constantemente». El mensaje más claro llegó una mañana lluviosa de octubre. La ciudad despertó con la noticia del secuestro de doña Lourdes, madre de Marco, mujer humilde que vendía gorditas en el mercado y desde la muerte de su hijo vivía encerrada en casa, rezando y encendiendo veladoras perpetuas. 3 días después encontraron su cuerpo detrás de la estación abandonada del ferrocarril, sin marcas de violencia física, pero con un sobre a su lado. Dentro solo una frase escalofriante. Quien susurra verdades muere gritando mentiras. La ciudad entendió inmediatamente. Alguien había decidido callar a quien hablaba demasiado, pero no era Pedro, era alguien intentando borrar rastros, frenar el proceso, y Pedro lo supo instantáneamente. Sin duda alguna, el juego había cambiado radicalmente. No comentó con nadie sus sospechas. Solo pasó por la casa de la anciana antes del entierro. Tomó el rosario colgado en la puerta y lo guardó en su bolsillo silenciosamente. Y en el culto de aquella noche leyó el libro de Isaías con voz profunda. Ay de los que al mal llaman bien y al bien llaman mal, que convierten la oscuridad en luz y la luz en oscuridad. Después cerró la Biblia y quedó en silencio absoluto. Algunas personas lloraron, otras temblaban visiblemente. Nadie se atrevió a salir antes del final. 2 días después, un audio anónimo comenzó a circular en las radios de la región. Voz distorsionada, amenazadora y calculada. Este pastor no es de Dios verdadero. Es un asesino, tiene sangre en las manos, está limpiando para ocultar algo peor. Ya mató más de lo que cuentan y va a caer. Ya lo verán todos. La ciudad se paralizó completamente. El comandante soltó una declaración diciendo que investigaría. El presidente municipal pidió calma. Pero en las calles el pueblo se dividía entre miedo y reverencia. El fin de semana Pedro predicó sobre Jonás nuevamente. No usó anotaciones, no pidió cantos, solamente habló pausadamente. Dios llama, y cuando el llamado es ignorado, Él permite el caos necesario. A veces, para que la ciudad despierte, alguien necesita entrar en el vientre del monstruo y salir transformado. Quien estaba en el culto entendió perfectamente. La ciudad era Nínive, y el monstruo era Él mismo. El lunes siguiente otro aviso contundente. Pedro encontró un sobre en la puerta de la iglesia. Dentro, una fotografía suya sentado en la banca de la plaza de espaldas. Un objetivo dibujado con marcador rojo en el pecho y una frase escalofriante. La próxima bala ya tiene dueño asignado. Él quemó la imagen en el patio trasero de la iglesia. Samuel observaba preocupado. «Va a parar, pastor, por favor». Pedro miró las llamas consumiendo el papel. «Están intentando hacerme parar porque tienen miedo de quién será el próximo en la lista». Aquella noche, 3 visitas rápidas y silenciosas. 3 casas diferentes. 3 sobres entregados por debajo de las puertas. Dentro nadie sabe qué había exactamente. Pero en las semanas siguientes 3 nombres desaparecieron del barrio completamente. No aparecieron muertos, simplemente no aparecieron más. Sus familias dejaron la ciudad sin despedirse. Sus casas fueron cerradas con candado y silencio absoluto. La tensión era tan palpable que hasta los cultos cambiaron drásticamente. Ahora gente de otros barrios distantes aparecía. Madres trayendo fotografías de hijos perdidos en el vicio.
abuelas llorando por nietos que entraron al crimen. Pedían ayuda desesperadamente, clamaban por justicia. Pedro escuchaba atentamente, pero no prometía nada concreto. No todo es castigo divino. Hay cosas que solo Dios resuelve directamente. Otras veces Él manda a alguien para resolver por él. Samuel notaba cómo Pedro elegía las palabras cuidadosamente, cómo evitaba prometer, cómo cargaba el peso de quien sabe lo que está haciendo pero ya no tiene a dónde regresar. Una noche, mientras limpiaban las bancas, Pedro sacó del bolsillo una hoja con varios nombres, la dobló, la arrojó al tambor de metal del patio y le prendió fuego. «Tanta dolor acumulado», dijo Samuel observando las llamas. Pedro miró el fuego consumiendo el papel. El dolor purifica inevitablemente, pero también consume. Si no sabemos qué hacer con él, se convierte en veneno mortal. La policía hizo otra visita oficial. Esta vez no fue con amenaza directa, fue advertencia clara. Hay gente importante llamando, gente muy grande. Están pidiendo su cabeza urgentemente. Pedro solo respondió con calma. Ellos no han entendido todavía. No es mi cabeza la que está en juego, es el alma de ellos. Aquella noche los campanarios de la iglesia matriz sonaron inexplicablemente. Nadie sabía por qué. Estaban descompuestos desde hacía años, pero sonaron 3 veces, bajo, lento, ominoso. Pedro escuchó. Sonrió levemente. Sí, ahora despertaron finalmente, y la ciudad que ya estaba callada comenzó a moverse nerviosamente. Porque cuando varias voces se unen en el mismo tono, sea de miedo o de fe, es señal de que la tormenta no está lejos. Era como si la ciudad respirara con dificultad crónica. Cada esquina parecía esconder ojos vigilantes. Cada luz apagada podía ser una emboscada. Lo que antes era miedo camuflado se convirtió en pánico silencioso. Ya no se hablaba solo de Pedro, ahora se hablaba de retaliación inminente. Y ella ya no era amenaza, era movimiento concreto. El primer ataque vino discreto. Un corte en los cables de luz de la iglesia. Una madrugada de viento fuerte. Pedro despertó con el sonido del chispazo en el poste. Cuando abrió la puerta vio la oscuridad densa cubriendo todo. El generador antiguo no funcionaba desde hacía años. Hizo café en la estufa de leña. Se sentó en la banca del templo y quedó ahí hasta el amanecer, mirando las sombras. Samuel llegó antes de las 6, como siempre, y vio al pastor en la oscuridad, con la mirada fija en la nada. ¿Fue el viento?, preguntó ingenuo. Pedro negó con la cabeza. Fue advertencia calculada. Aquella tarde una patrulla pasó lentamente frente a la iglesia. Dentro, 2 rostros nuevos completamente. No eran del batallón local. Pedro conocía a cada policía municipal de la ciudad. Estos no. Vidrios polarizados cerrados, sin saludo, solo observación fría. Samuel, desconfiado, siguió con la mirada. ¿Están mandando gente de fuera? Pedro no respondió verbalmente. Sabía lo que significaba perfectamente. Cuando la suciedad comienza a subir hasta los pies de quienes mandan, dejan de susurrar y comienzan a actuar violentamente. El lunes Pedro sintió que la iglesia estaba diferente. No era el número de fieles que crecía, ni el silencio denso entre las bancas. Era la mirada colectiva. La gente ya no venía solo por fe, venían por protección, como si estar cerca de él fuera escudo divino. Pero él sabía que el fuego que se armaba era demasiado grande para proteger a todos. Al final del culto una señora se acercó con un sobre. «Me pidieron que le entregara esto, pastor. Un joven lo dejó en el portón de mi casa. Dijo que era para su mano exclusivamente y de nadie más». Pedro agradeció. Lo abrió ahí mismo. Dentro una fotografía del portón de la iglesia tomada de noche, con un círculo rojo marcando el cerrojo de la entrada. Y un mensaje. La próxima visita entramos definitivamente. Samuel vio, cerró los puños con rabia. Vamos a montar guardia permanente. Yo y otros hermanos podemos turnarnos. Nadie entra aquí sin ser visto. Pedro pensó por algunos segundos antes de responder. No se protege la iglesia con espada, se protege con presencia divina. Pero si vienen, que encuentren la puerta abierta. No soy yo quien se esconde. Aquella semana Pedro evitó salir de noche, no por miedo, sino por estrategia calculada. Sabía que el enemigo actuaba mejor en la oscuridad y prefería guardar fuerzas para el día correcto. Comenzó a escribir más intensamente. Sermones que sonaban como cartas de despedida. Reflexiones sobre fe, sangre y redención. Samuel comenzó a leer a escondidas algunos fragmentos dejados sobre la mesa. En uno estaba escrito con letra clara:
Si la espada cae sobre mí, que sea con la hoja apuntando al cielo, para que todos vean que morí mirando hacia la justicia. El miércoles la situación se agravó definitivamente. Durante la madrugada alguien disparó contra la fachada de la iglesia. 4 disparos certeros. 2 impactaron el portón. 1 quebró el vitral izquierdo. Otro alcanzó la campana que días atrás había sonado sola. Pedro despertó con el estruendo, bajó sin prisa, vio los daños con calma, no llamó a la policía. Samuel llegó minutos después alterado. ¿Llamamos a la policía?, preguntó. Pedro solo rió amargamente. Ellos ya saben perfectamente. El agujero en la campana quedó y el sonido cuando balanceaba con el viento nunca más fue el mismo. El jueves el susto vino de otra forma. Uno de los miembros de la iglesia, hermano Carlos, apareció golpeado brutalmente, rostro morado, costilla fracturada. Dijo que fue interceptado por 2 hombres encapuchados al salir del trabajo. Preguntaron por usted, pastor. Dijeron que si no les decía dónde estaba, sería peor. Pedro escuchó todo en silencio sepulcral. Después pidió que lo ayudaran a acostarse en la banca del frente. No prometió justicia ni sanación. Solo sostuvo la mano del hombre y dijo pausadamente: Dios ve lo que el hombre intenta ocultar. Y cuando Él ve, Él cobra inevitablemente. El viernes el comandante finalmente apareció sin orden judicial, sin uniforme, de civil. Entró al templo como quien pisa terreno peligroso. Pedro estaba sentado leyendo en voz baja. Samuel limpiaba las ventanas meticulosamente. Pastor, la situación está empeorando rápidamente. Pedro no respondió inmediatamente. Hay gente muy importante involucrada. Mandaron mensaje claro. Dicen que tiene que parar, que esto se convirtió en afrenta directa. Pedro se levantó despacio, lo miró a los ojos. ¿Vino a arrestarme o a advertirme? El comandante dudó visiblemente. Vine a prevenir, porque si no es por las buenas, será por la fuerza. Pedro dio la espalda y caminó hasta el altar. Colocó la Biblia sobre el púlpito ceremoniosamente. Dios también intentó prevenir a Sodoma. Nadie quiso escuchar. El comandante tragó saliva y se fue. No dijo nada más. El sábado el ruido cesó completamente. Ningún mensaje, ningún disparo, ninguna visita. Era el tipo de silencio que Pedro más temía. El silencio antes de la explosión definitiva. Durante el culto algo diferente sucedió. En medio de la predicación un niño se levantó. Tendría unos 9 años. Llevó un papel doblado hasta el altar y se lo entregó a Pedro. Después volvió a su banca sin decir palabra. Pedro desdobló y leyó en silencio. Después guardó en el bolsillo y continuó con la predicación. Samuel vio, esperó hasta el final para preguntar: ¿Qué era, pastor? Pedro sacó el papel y mostró un único nombre escrito: Teniente Almeda. La escalada del miedo no era solo contra Pedro, era también dentro de él. No el miedo a la muerte, sino el miedo de perder el control de la misión. Porque ahora los que mandaban habían decidido que él era el objetivo principal. Y cuando los dueños del poder apuntan, no fallan siempre, pero fallan poco. Pero Pedro no retrocedió. Aquella madrugada volvió a caminar por las calles, sin prisa, sin Biblia, sin protección, solo él y el nombre en el bolsillo, el mismo nombre que años antes apareció en un expediente archivado. El mismo nombre que surgía en cada esquina de la ciudad cuando el tema era impunidad. En la banqueta de la comandancia se detuvo, encendió un cigarro, el primero en años, dio una fumada profunda y miró al cielo. No soy profeta, señor, ni juez, pero la sangre de ella todavía clama. Dio media vuelta y desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente el portón de la iglesia estaba entreabierto. Sobre el altar, un papel nuevo dejado por alguien durante la noche. No va a salir vivo de esta, pastor. Samuel leyó preocupado. Pedro, como siempre, no respondió. Solo tomó la escoba y comenzó a barrer. El nombre estaba ahí, escrito con letra temblorosa en un papel sucio entregado por un niño. Teniente Almeda. Pero Pedro ya lo sabía. Siempre lo supo desde el día que escuchó la voz quebrada de un fiel contar que su hija había sido revisada a la fuerza en un callejón por un policía sin identificación. Desde el día que vio el mismo auto estacionado por horas frente a la escuela de Isabel. Desde el día que la policía municipal apareció 10 minutos después de la muerte de Chicano, sin que nadie hubiera llamado. Era él. Siempre fue él.
El teniente Almeda no era solo policía, era el brazo armado de la corrupción. El vínculo entre el uniforme y el narcotráfico, entre la ley y el dinero sucio, entre el púlpito de los políticos y el suelo manchado de los callejones. Siempre con voz suave, sonrisa de lado y mirada de quien nunca pierde, ni cuando se equivoca. Pedro no planeó nada específicamente, simplemente fue. La mañana del lunes puso la Biblia en la banca del frente de la iglesia, miró a Samuel que preparaba café. Si no regreso antes del final del día, dirige el culto por mí. Samuel intentó preguntar, pero Pedro ya había salido. Fue caminando hasta la comandancia, pasó por las calles como quien carga su cruz. La gente lo reconocía, desviaba la mirada, se persignaba. Era como si todos sintieran que aquel día marcaría algo definitivo. Nadie dijo nada, pero todos sabían. Pedro iba a encontrar al hombre. En el portón, el policía de guardia bloqueó el acceso. ¿Motivo de la visita? El hombre ahí dentro me debe una respuesta. ¿Tiene cita agendada? Él sabe que vine. El policía dudó, llamó por radio, 1 minuto después mandaron que entrara. Pedro fue llevado a una sala fría, sin ventanas, silla de metal, mesa de formica barata, y ahí, sentado, uniformado, vaso de café a la mitad, estaba el teniente Almeda. Pastor, teniente. El silencio entre ambos fue más pesado que cualquier palabra. Almeda rompió primero. Veo que decidió dejar los sermones y venir a lo personal. Pedro se sentó, miró fijamente. Yo perdí una hija. Usted perdió la vergüenza y ahora vamos a ajustar cuentas. Almeda rió. Risa corta y seca. Cuidado, pastor. Demasiada fe se convierte en fanatismo. Y los fanáticos, ya sabemos dónde terminan. Demasiada fe no mata a nadie, pero la cobardía disfrazada de autoridad destruye familias enteras. Almeda bebió el resto del café. Se recargó en la silla. Dicen que está limpiando la ciudad, que se volvió justiciero, que se volvió santo vengador. Pero yo sé lo que es usted, Pedro. Sé de su pasado. Sé lo que lo llevó a la cárcel. Pedro asintió lentamente. Sí. Y yo sé lo que lo trajo hasta aquí. Miedo. Miedo de alguien que no se compra. Piensa que está ganando, ¿verdad? Pero está solo. Pedro sacó del bolsillo un sobre. Lo empujó por la mesa. Almeda lo abrió. Dentro una copia de un reporte antiguo. Archivado convenientemente. Relato de abuso de autoridad. Víctima menor de edad. Oficial involucrado teniente Almeda, firma borrada. Pero Pedro tenía el original. Cometió un error grave. Pensó que nadie guardaría prueba, pero Dios ve todo y a veces usa hasta papel viejo para cobrar. Almeda cerró el sobre con calma calculada. ¿Qué quiere, pastor? ¿Que me arrodille? ¿Que pida perdón? Quiero que la ciudad sepa, que el pueblo vea lo que se esconde detrás del uniforme. Y después. Pedro se levantó. Después Dios decide el resto. Almeda también se levantó. Si pisa mi sombra de nuevo, va a caer. Pedro caminó hasta la puerta. Antes de salir se volteó. Quien anda con el alma podrida ya cayó hace tiempo. Aquella noche San Miguel de Allende respiraba tensa, como si el viento supiera que algo estaba por romperse definitivamente. El culto fue diferente. Pedro no predicó. Pidió que Samuel dirigiera. Se quedó sentado en la última banca, callado, observando cada rostro. Ahí, en la oscuridad, parecía más viejo, más cansado, más decidido, como quien ya decidió todo lo que necesitaba. Al final del culto le entregó a Samuel un sobre sellado. Si algo me sucede, entrega esto al periódico de Querétaro. A nadie más. Samuel no quiso tomarlo. No va a pasar nada, pastor. Pedro insistió. Solo confía en mí. En la madrugada siguiente la patrulla de la policía municipal circuló el barrio 3 veces en silencio absoluto, sin sirena, sin luces, pero con intención clara. Pedro observaba desde la ventana de la iglesia, ya despierto. Tenía la misma ropa del día anterior. En el altar, solo la Biblia abierta en Ezequiel. Cerca de las 3 de la madrugada la electricidad falló nuevamente. 2 hombres saltaron el portón, un tercero quedó en el auto. Samuel despertó con el ruido, fue hasta el frente de la iglesia, pero cuando abrió la puerta los 2 hombres ya estaban regresando, uno sangrando del brazo, el otro sosteniendo las costillas. Pedro, de pie, parado en medio del templo con un palo en las manos, miraba la noche sin pestañear. Aquí no entran más. Los hombres huyeron precipitadamente. A la mañana siguiente un nuevo mensaje. En la puerta de la comandancia, una bolsa.
Dentro la placa de un policía municipal y una nota: el alma que pecare, esa morirá. Era la primera vez que Pedro dejaba la marca fuera del barrio. La ciudad entendió. El pastor ya no aceptaba amenazas, y el hombre del uniforme sabía que su hora estaba marcada. En los pasillos del poder de la ciudad, su nombre ya pesaba más que cualquier rango. Teniente Almeda. Pedro nunca necesitó testigos. Bastaba caminar por el barrio, ver las ventanas cerradas antes de las 7, escuchar el miedo en la voz de las madres que perdieron hijos, el silencio de los que sabían pero no podían hablar. Y por supuesto, lo último que Isabel mandó antes de desaparecer: hay un carro siguiéndome, el mismo auto que Pedro vio en la puerta de la escuela, demasiado tarde, el mismo auto que estaba en el patio de la comandancia, cubierto de polvo, sin placas, decomisado, decían, pero él sabía la verdad. Aquel viernes el día terminó extraño. El calor continuaba incluso sin sol, y el barrio parecía demasiado quieto, sin niños gritando, sin radios encendidos, sin olor a comida en las ventanas. Era el tipo de silencio que solo viene cuando el miedo ya está dentro de casa. Pedro cerró la iglesia más temprano. Samuel extrañó: ¿va a salir, pastor? Pedro ya estaba con la misma ropa de siempre. Camisa blanca sudada, pantalón oscuro, sin prisa en el paso. Hoy no hay culto. Pero es viernes, la gente viene. Pedro miró al joven con mirada seca. Hoy no hay alabanza, hoy hay juicio. Y salió sin Biblia, sin reloj, en el bolsillo solo un sobre. Dentro, una copia del reporte antiguo con el nombre del teniente borrado, la misma que le entregó al comandante semanas atrás. Pero ahora Pedro no quería prueba, quería respuesta definitiva. Caminó despacio por la calle principal. Quien lo vio dijo que parecía un hombre yendo a su propio velorio. Cabeza erguida, mirada fija, paso firme. En la puerta de la comandancia 2 patrullas, ningún movimiento, solo los faros apagados y motor encendido. Sabían a dónde iba pero no se metieron. Pedro siguió hasta la antigua escuela técnica, un edificio gris abandonado desde que el gobierno cortó presupuesto. Ahí, decían, era donde el teniente trataba asuntos delicados. Lugar sin vecinos, sin luz, sin ruido, solo maleza, techo caído y paredes con olor a moho y cigarro viejo. Entró sin tocar. Portón entreabierto. Pasillo oscuro. Subió las escaleras despacio como quien no teme lo que va a encontrar. Al fondo del pasillo, una sala con luz encendida. Sentado en una silla de madera, camisa abierta hasta el pecho, revólver sobre la mesa, estaba él. Teniente Almeda. Pedro entró, se detuvo en la puerta. Sabía que vendría, dijo el teniente sin levantar los ojos. Sabía que no iba a olvidar. El silencio que siguió fue denso. Solo el sonido de la lámpara temblando en el techo. Pedro se acercó más, jaló una silla, se sentó. Aquel auto era suyo. Almeda dio media sonrisa. Auto decomisado. Puede preguntar en la comandancia. Pedro puso el sobre en la mesa. Esta ficha era suya. Aquella niña que lo denunció tenía solo 13 años. La hicieron desaparecer. Almeda miró el sobre pero no lo tocó. ¿Piensa que va a cambiar el mundo, pastor? ¿Solo? No estoy cambiando el mundo. Estoy cobrando una deuda. El teniente tomó el revólver, limpió el polvo con un trapo. No apuntó, no amenazó, solo lo acariciaba como quien toca una verdad. ¿Tiene fe, Pedro? Yo tengo poder. Al final es solo eso. Pedro quedó en silencio, miró hacia la ventana rota. Mi hija murió por su culpa. Usted cubrió a quien lo hizo. Usted silenció todo y ahora quiere darme lecciones. Almeda dejó el trapo. El revólver quedó ahí entre ellos. Su hija murió porque estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿Y porque el padre pensó que podía andar limpio en un lugar sucio? Pedro se recargó en la silla. Yo era sucio. Me limpié a la fuerza con sangre, con renuncia, con dolor. Usted nació con todo y se convirtió en esto. Almeda se puso de pie. ¿Y me va a matar ahora como a los otros? Pedro también se levantó. Tomó el sobre. Lo guardó nuevamente en el bolsillo. Yo no. Pero usted ya está muerto, teniente. Solo que todavía no lo entiende. Dio la espalda, caminó hasta la puerta. ¿Piensa que salir caminando así va a cambiar algo? Pedro no respondió. Solo salió. En la madrugada llovió. Primera lluvia fuerte en semanas. Lavó las calles, se llevó el polvo, pero no se llevó lo que venía con ella.
A las 5:17 de la mañana, doña Cecilia, que vendía tamales en la plaza, fue a abrir su puesto y vio el cuerpo. Estaba arrodillado, uniformado, manos amarradas atrás, cabeza caída hacia un lado. Era el teniente Almeda. En el pecho, escrito con tinta roja, una frase: «El alma que pecare, esa morirá». Y en la mano una fotografía de Isabel sin rasgar, sin manchar. La ciudad se paralizó literalmente. Escuelas no abrieron. El comercio quedó con puertas a medio cerrar. La radio local no supo qué decir. Solo leyó una nota seca. Oficial de la policía municipal encontrado muerto en circunstancias sospechosas, pero nadie tuvo valor de investigar demasiado. En la comandancia, el comandante miró el cuerpo y quedó callado. Los policías que estaban con Almeda días antes desaparecieron. En la iglesia, Pedro llegó temprano, subió al altar, abrió la Biblia y leyó en voz alta sin gritar. No se engañen, de Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Gálatas 6, versículo 7. Samuel observaba desde lejos. En la mirada del pastor no había alivio ni culpa, solo un silencio profundo de quien entiende que hacer justicia a veces cuesta la paz para siempre. Porque la justicia ejecutada no devuelve lo que fue robado, solo impide que roben de nuevo. La muerte del teniente Almeda no se convirtió en titular, no salió en televisión, no tuvo luto oficial ni honores militares. La ciudad, como siempre, tragó lo sucedido con la boca llena de miedo. El cuerpo fue enterrado en silencio con 3 patrullas y media docena de parientes con la cabeza baja. Ninguna flor, ninguna lágrima, solo el sonido de la pala golpeando la tumba. Aquella mañana San Miguel de Allende amaneció más limpia pero también más vacía. Pedro no predicó aquel día. La iglesia quedó abierta, luz baja, bancas vacías. Solo Samuel apareció, se sentó en la esquina y quedó observando al hombre que se había convertido en leyenda. Pedro estaba sentado en el altar, el rostro más hundido en las sombras que en la luz. Respiraba despacio como quien carga algo que ya no sabe dónde guardar. ¿Se acabó?, preguntó Samuel. Pedro tardó en responder. Para el mundo, tal vez. Para mí todavía no. El barrio parecía de luto sin saberlo. Mucha gente sentía alivio, otros desconfianza. Los puntos de venta silenciaron por días. Los nombres antes temidos desaparecieron, pero nadie celebraba porque en el fondo sabían que la paz comprada con sangre cobra intereses. Aquella semana Pedro caminó poco. Pasó más tiempo dentro de la iglesia escribiendo. Cuadernos y hojas sueltas sobre la mesa, versículos garabateados, frases interrumpidas. Era como si estuviera intentando organizar lo que quedaba dentro de él. Samuel ayudaba pero percibía. Pedro estaba diferente. El andar más lento, la mirada más profunda, las respuestas más cortas. Una noche lo encontró en el patio de la iglesia, sentado en el suelo mirando el cielo nublado. Había una veladora encendida a su lado, en el regazo una fotografía de Isabel. ¿Todavía la escucha?, preguntó Samuel. Pedro pasó la mano por el rostro. Escucho su silencio. Lo que quedó. Lo que debería estar aquí y no está. 2 noches después tocaron la puerta de la iglesia. 3 golpes lentos. Pedro atendió. Un hombre, barba descuidada, sombrero de palla, ojos hundidos. Venía del campo, de lejos. ¿Es aquí donde vive el pastor que limpió la ciudad? Pedro no respondió. Tengo el nombre de un hombre que molesta a mi hija. ¿Usted todavía hace justicia? Pedro cerró la puerta con calma. Ya hice lo que tenía que hacer. El hombre no insistió. Dejó un sobre en el suelo y se fue. Pedro miró el papel por un tiempo, después lo tiró a la basura sin abrir. A la mañana siguiente apareció la prensa, gente de fuera, una reportera de Guadalajara y un camarógrafo. Queremos entender qué está pasando aquí. Hablar con usted. Hay muchas historias circulando. Pedro dijo que no hablaba con cámaras ni con periodistas. La mujer insistió. La ciudad dice que usted hizo justicia con sus propias manos. ¿Es verdad? Pedro miró al camarógrafo, después a ella. ¿Ha visto a alguien perder una hija y continuar siendo el mismo? Ella dudó. No. Pedro caminó hasta la puerta de la iglesia, la abrió y señaló. Entonces váyanse, porque hay demasiadas historias por ahí queriendo el final feliz. Aquí no lo hay. El tiempo comenzó a pesar. Pedro dormía poco. Soñaba con Isabel casi todas las noches, pero ella nunca hablaba. Solo aparecía sentada en la silla de la iglesia, o pasando en la calle, o entrando por la puerta de casa y desapareciendo al instante siguiente. Una madrugada Samuel lo encontró en el altar.
arrodillado con las manos temblando. Ella estaba aquí, sentada. La vi. Samuel no respondió, solo se sentó a su lado en silencio. Pedro lloró sin hacer ruido. El domingo la iglesia se llenó. Gente de fuera, de barrios vecinos, de la zona rural. Todos querían ver al pastor, escuchar al hombre que se volvió historia viva. Pedro subió al púlpito, no leyó versículo, no hizo predicación, solo habló. Hay gente pensando que gané, pero esto no es victoria, es peso. Cada nombre que cayó, cayó con culpa, pero también con dolor. Y el dolor no pasa, queda, se vuelve parte del cuerpo, del pecho, del alma. Hizo una pausa. Yo no soy ejemplo, soy consecuencia. El silencio fue total. Ninguna silla se movió. Lo que hice fue justicia para mí. Pero ¿para quién viene después? ¿Qué dejé? ¿Un camino o un abismo? Nadie supo responder. Ni él. Aquella noche Pedro no volvió a casa. Salió caminando sin rumbo por el camino que llevaba al campo de fútbol donde todo comenzó. En medio de la maleza, se sentó en un tronco y quedó mirando la oscuridad. Permaneció ahí hasta que el sol salió. A la mañana siguiente Samuel llegó a la iglesia y encontró la Biblia sobre el altar, cerrada. Al lado, la llave de la puerta y una nota. El alma que clama por justicia también necesita paz. Pedro ya no estaba ahí. Lo buscaron. Nadie lo vio salir. Ninguna pista, ninguna maleta, nada. Algunos dicen que fue a un monasterio en el interior de Oaxaca. Otros juran que lo vieron cruzando la frontera con Guatemala caminando con mochileros. Hay quien dice que se aisló en un rancho abandonado, viviendo solo con gallinas y una Biblia. Pero nadie tiene certeza. La única certeza que quedó fue lo que dejó atrás. Silencio, respeto y una ciudad marcada para siempre. Años después, en la pared de la iglesia, una frase fue escrita con letras simples. Aquí predicó un hombre que conoció el infierno y aún así quiso hablar de Dios. El tiempo pasó, el dolor quedó y el nombre de Pedro González se volvió susurro. De esos que el viento se lleva pero el corazón nunca olvida. Si esta historia te atrapó hasta aquí, entonces ya vale el clic. Deja tu comentario, suscríbete y comparte con quien entienda el peso de una vida así.